Hola, hola, bienvenidos a nuestra primera sesión del día de hoy. Estamos en la clase de español. Recuerda que hoy tenemos dos sesiones, porque estamos a martes 29 de septiembre y nos toca dos sesiones el día de hoy de español, ¿sale? Entonces, recuerda que seguimos trabajando con elaborar las guías de autoestudio para la resolución de exámenes, específicamente en esta sesión y la próxima, en esta semana, perdón, vamos a estar trabajando con elaboración de ya nuestras guías de estudio, ¿va? De autoestudio. Bueno, hay que recordar lo que es un examen, que es un recurso que se emplea para evaluar de manera objetiva el aprendizaje de uno o varios temas, los tipos de preguntas que existen, abiertas, cerradas, de complementación y de respuestas alternadas. ¿Ok? Súper importante porque hoy vamos a redactar eh, una guía de autoestudio, ¿sale? Recordar que cuando vamos a utilizar pregunta, siempre abro el signo de interrogación y lo tengo que cerrar. Dejo un pequeño espacio y escribo ¿cómo estás? Perdón, no dejo espacio, lo tengo que escribir pegado. ¿Cómo estás? Y la palabra qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué en pregunta llevan acento. ¿Ok? Recuerda este proceso, ¿sí? Vamos a simular que vamos a presentar un examen, ¿no? De un tema, porque vamos a hablar solo de un tema en particular. No quiero que hagamos como demasiado de una materia, solamente vamos a ir por materia y de un tema en particular. Tienes que repasar los temas para poder presentar el examen. ¿Qué es lo que tengo que hacer o que conocer para elaborar una guía de estudio? Conocer el tema o los temas de estudio. En estos dos ejercicios de la sesión de hoy y del jueves, uno yo te voy a dar el tema y el otro yo te voy a dar la materia y tú vas a escoger el tema, ¿sale? Después, ubicarlos en los libros, las páginas donde puedo encontrarlo. En esto particularmente solo vamos a trabajar con libros CEP, pero pues aquí te pongo el ejemplo de libro CEP, de guía o de libreta. Ubicar los subtemas que cada tema tiene. ¿Cómo identifico subtemas? Porque acuérdate que decíamos que estos subtemas vienen como palabritas resaltadas, ya sean en negritas o mayúsculas más grandes que las demás, o al centro donde estamos viendo los temas. Generalmente en historia vienen de otros colores. En sexto, ahorita recuerdo perfecto que es un verde como verde oliva. Y en quinto, si mal no recuerdo, creo que el color era como café, como este café que tengo aquí, los subtemas, ¿sale? Los títulos van de negro más oscuro. Recordar los aprendizajes esperados de cada tema. Esto es bien importante porque lo hemos estado recalcando desde la semana pasada en los videos, también en clase Zoom, que siempre que escribamos un aprendizaje esperado, leamos lo que estamos copiando. De repente es como voy a copiar, como loco, ¿verdad? Y ni siquiera sé lo que voy a aprender. ¿Por qué es importante los aprendizajes esperados? Porque ahí dice sobre de qué temas tengo que cerciorarme que tú vas a aprender, porque se supone que eso es lo que logras cuando terminamos un proyecto hablando de español o cuando terminamos un tema hablando de todas las demás materias, ¿sale? Entonces, ahí también te puedes basar cuando vemos un tema en particular, qué cosas tienes que aprender del tema, ¿sale? Ahora, del tipo de guía de estudio, que recuerda que también lo estamos viendo a la par lo vimos al principio de la semana cuando vimos este tema que iniciamos en guía. Recuerda que inclusive hicimos 2 páginas completitas de cuestionario y examen, cuestionario y examen. Y ahí decía, ¿para qué me ayuda el cuestionario? Para repasar, ¿sale? Entonces, vamos a elaborar un cuestionario. Y, bueno, elaborar tu guía de estudio y no olvidar los signos de puntuación, ¿ok? Bueno, esta formación que yo te estoy dando viene en tu libro CEP en la página 15. Te voy a pedir, por favor, que te vayas a esa parte de tu libro y la empieces a subrayar. No te voy a pedir que la escribas en libreta porque es doble trabajo. Ya tienes esa información, solo subrayala para que cuando te toque estudiar de ese tema, elabores tus cuestionarios basándote en eso que subrayaste también, ¿vale? Ok, vamos a elegir una asignatura y un tema. Ahorita te lo voy a dar, ¿sale? Explorar las lecturas y actividades y procedimientos relacionados con el tema e identificar los subtemas, ¿verdad? Las palabras claves, las actividades que realizaste y en este caso serían los aprendizajes esperados, ¿sale? Aprendizajes esperados. Elaborar una lista de posibles preguntas vinculadas con los aspectos que identificaste. Tienes que verificar que tengan los signos de interrogación, abrir y cerrar, y que las palabras
qué, cómo, cuándo, dónde y por qué deben de llevar acento. Por ejemplo, si yo te pusiera en este momento una pregunta de guías de elaboración de guías de autoestudio, y no importa si es abierta, cerrada, de complementación, a mí se me ocurre, por ejemplo, preguntarte, ¿qué es un examen? Esa sería una pregunta abierta, porque te estoy haciendo la pregunta y tú vas a responder con tus propias palabras. Si ya pregunté qué es examen, ¿qué otra cosa podría preguntar? Exacto, lo que vamos a elaborar un cuestionario. ¿Qué es un cuestionario? ¿Sí? Otra, ¿cuáles son los tipos de pregunta que existen? ¿Sí? O sea, yo nada más estoy así como, ¿no? Diciendo preguntas de los temas que hemos visto, ¿no? O en lugar de que es un cuestionario, podría preguntar, ¿me sirve para repasar los temas antes de un examen? Cierro pregunta y la respuesta es una respuesta cerrada porque nada más me tienes que contestar cuestionario, ¿sale? Entonces yo ya te puse algunos ejemplos. Esto es lo que vas a hacer ahorita con el tema que te voy a dar. Escribir las respuestas a las preguntas que elaboraste con la información del tema elegido. Ojo, habrá quien, eso te aclaro, habrá quien así conforme vaya escribiendo las preguntas, en ese momento dan las respuestas porque, ¿qué crees? Esa información ya la tiene aquí. Habrá otros que necesitemos abrir el libro y volver a leer o como que echarle una ojeadita y decir, ya me acordé, aquí fue cuando hablamos, hablando de prehistoria, aquí fue cuando hablamos del paleolítico, del neolítico y del mesolítico. Sí es cierto. Entonces voy a preguntar esas 3 etapas de la prehistoria. ¿Cuáles son las etapas, sí? Y ahí entonces lo copias del libro, ¿no? Entonces, puedes hacerla de las 2 maneras. Tú vas a escoger la que tú consideres que se acopla más a tu estilo de cómo hacer tu guía, ¿sí? ¿Cómo sería este estilo? Primero, hago todas las preguntas y después las respondo, o a la par que voy haciendo las preguntas, las voy contestando. Ojo, aquí no es necesario, ¿sí? Porque te voy a ser honesta. De repente, si yo me pusiera, recuerda que no es el primer año que doy sexto, de repente yo he visto que si yo me pongo como en este plan de, a ver, me vas a hacer 3 preguntas abiertas, 3 cerradas, 3 de opción múltiple, 3 de verdadero o falso, 3 de, ¿no? Complementar. No, no. Habrá quien se le facilite desde ahora elaborar preguntas, por ejemplo, de verdadero y falso. Habrá. Pero si no se te facilita, no te tortures, ¿sí? Y ojo, que no te torturen en tu casa. También por eso lo digo, ¿sí? Que no te torturen a fuerza tienes, porque la MIS explicó todos estos tipos. No, 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 no. Recuerda que es tu proceso y es tu estrategia de estudio, no la estrategia de tu mamá, de tu papá, del tío, del primo, de quien te esté apoyando, ¿sale? Es tu estrategia. Entonces, si tú me dices, yo puras preguntas abiertas o puras preguntas cerradas, está bien. O preguntas abiertas y cerradas, Miss, yo mezclé de las 2, también está bien. Te voy a decir algo. El 90% de mi población, si no por decir más, pero por lo menos el 90% de los alumnos o de las generaciones que han egresado conmigo en sexto, utilizan cuestionarios, las primeras, sobre todo las primeras, te estoy hablando del primer trimestre, cuando aprendemos a hacer guías de autoestudio, el 90% aprendemos a hacer guías de autoestudio únicamente de preguntas abiertas y cerradas. ¿Sí? ¿Y qué crees? Está bien porque les funciona. Aquí lo importante es que te funcione, ¿sí? De nada me va a servir que escribas 3 abiertas, 3 de opción múltiple, si a la hora de estudiar te va a confundir. No, es que te funcione, ¿sale? Entonces, yo aprendí así, ¿sabes? Yo me acuerdo que mi primer guía de autoestudio que hice, por allá de la universidad, yo tomé un curso para entrar a la universidad y a mí me enseñaron a hacer guía de autoestudio y yo hice puras preguntas abiertas, es decir, donde yo tenía que desarrollar. Y yo preguntaba, ¿cómo fue? ¿Sí? ¿Cómo se dio? Siempre, ¿no? Porque para las abiertas es como siempre es como. Entonces, todas eran así. Y me acuerdo que el profesor que me ayudó en ese entonces, en este curso, me regañó mucho, porque bueno, aparte yo iba en la prepa, ¿verdad? Pero era la primera vez en mi vida que yo elaboraba una guía de autoestudio, ¿sí? Entonces me regañó mucho. ¿A qué voy con esto? Tuve que volver a hacer otra guía en donde, te soy honesta, lo hice nada más para que me dejara de estar molestando, ¿sí? Entonces, ¿y qué crees? Yo cuando iba a estudiar mi examen, yo aprendí con mi guía, mi propia guía. ¿Por qué? Porque de repente perdemos esta idea o tenemos la idea errónea de que como existen muchos tipos de preguntas, tenemos que abarcar los tipos de preguntas. Y no, recuerda que es guía de auto. Auto no es de coche, sino de mí, de auto, lo que me va a servir a mí. Y si a ti te sirven puras preguntas como a mí, abiertas, si te sirven puras cerradas,
Si te sirven abiertas y cerradas, también, ¿sale? No tengo ningún problema con ello, ¿sale? Es más, te puedo decir que de ese 90% que utiliza solo un tipo, el 80% el siguiente trimestre ya se avientan o se sienten más seguros, como vieron que les funcionó y que les funcionó bien y que salieron bien en las evaluaciones, el siguiente trimestre ya su guía de autoestudio ya le meten otras opciones. No te voy a decir que todas, pero ya ponen, por ejemplo, verdadero y falso. O ya ponen de relacionar columnas, ¿no? Ponen una definición acá y acá ponen los conceptos y ya entonces unimos. ¿Sale? Pero ya, eso es también práctica, ¿sale? Yo estoy segura que en algún momento lo vas a poder elaborar. Si tú lo haces desde ahorita, que metes muchos tipos, está bien también, pero ojo, tiene que ser por iniciativa propia, ¿sale? Eso es lo importante, no porque te estén obligando. Ahora, como último punto sería, revisa el cuestionario y verifica que los temas en los que te sientas menos preparado, contengan la información necesaria. Esto sí sería un tip, ¿sí? Yo las preguntas que recuerdo que más trabajo me costaban, en lugar de memorizarme el concepto, porque luego a veces tenemos esa idea errónea de evaporación, es cuando el agua, no. Yo ponía la pregunta abierta, ¿qué es evaporación? Y entonces yo con mis propias palabras lo escribía, ¿sale? Eso es un tip que yo sí me gustaría regalarte, una estrategia, porque a mí me funciona más que cuando yo voy a explicar algo o a decir un tema que no me queda muy claro, que me cuesta trabajo, me gusta más entenderlo desde mis palabras, desde mis ejemplos, también se vale poner ejemplos desde mis ejemplos, y a la hora que yo veo en el examen, lo asocio más rápido, ¿sale? Entonces, este podría ser otro tip. Bueno, la actividad del día de hoy y única, porque a pesar de que son 2 horas, vamos a tomar mucho tiempo para ello, es la guía de autoestudio. Vas a elaborar, acá en Mil Aulas lo hicimos, en Zoom lo hicimos de forma grupal, primero en parejas y después de forma grupal, lo fuimos complementando, ¿sí? El tema que te voy a dar, tú lo vas a hacer de manera individual. El tema que yo te voy a dar es el tema de sistema solar, ¿sale? El tema del sistema solar lo vimos en Ciencias Naturales, la clase del año pasado, ¿ok? Te voy a pedir entonces que te vayas al libro de Ciencias Naturales, ¿sí? Y de ahí me elabores las preguntas para tu guía de autoestudio. Recuerda, tienen que ir preguntas y tienen que ir con su respuesta. No nada más es la pregunta, es la respuesta, ¿sale? ¿Cuántas? No creo que haya un mínimo, ¿sí? Pero ese tema lo escogí particularmente porque es muy extenso. Prueba de ello es que lo trabajamos durante 3 meses, entonces, o más 4, porque acuérdate que tenemos solo 1 hora de ciencias allá en Zoom las primeras semanas. Entonces, por eso elegí ese tema. Mínimo 10, máximo las que te salgan, ¿sale? Pero mínimo 10 te tienen que salir, porque es súper extenso. Súper, nada más hablando de meteoroides, es meteoro, meteorito, meteoroide, meteoro y meteorito. Ahí hay 3 preguntas, ¿ya viste? Y nada más estoy hablando de meteoros, meteoroides. También hay satélites naturales, artificiales, hay planetas, hay el sistema solar, o sea, muchísimo, ¿ok? No vamos a entrar en más detalles. Bueno, entonces va a ser sistema solar, mínimo 10 preguntas, máximo las que se te salgan de tu corazón. Y recuerda que aquí lo más importante es que tienen que llevar preguntas y respuestas, ¿ok? Y eso sería todo por nuestra sesión del día de hoy. ¿Cómo 2 horas? Y súper rápido, ¿verdad? ¿A poco no? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta que te tomes el tiempo, te tengas el tiempo suficiente de elaborarlas. Recuerda, signo de interrogación, abre y cierro. Preguntas que van dentro del signo de interrogación, que son qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, llevan acento. Y tengo que contestar mi pregunta con la información que ahí voy a encontrar en mis apuntes o en mi libro CEP o también en la guía integrada. ¿Ok? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos más tarde en nuestra clase de geografía. Bye.